Hola amigos, bienvenido al video número 3 de nuestro curso Excel para recursos humanos. En este video vamos a revisar una de las herramientas más importantes que tiene Excel, como es la herramienta tabla, así como las propiedades de la herramienta, tal como los estilos y la herramienta fila totales. En Excel generalmente nosotros colocamos la información en una hoja de cálculo, como en este ejemplo donde tenemos una nómina. Dice que Excel tiene la ventaja de que podemos utilizar esta matriz de celdas para manejar una pequeña base de datos. Bueno, pequeña en el sentido de que solamente te permitiría almacenar hasta un máximo de 1.048.576 registros. ¿Okay? Pero sin embargo, suficiente espacio para colocar la información o los datos que nosotros manejamos generalmente en nuestra área o nuestra empresa. Por ejemplo, tendrían la posibilidad en una hoja de cálculo colocar la información de 1.000.000 de trabajadores. En este caso práctico, fíjense que tenemos una nómina que contiene información, por ejemplo, como la cédula del trabajador, el identificador como la cédula, la fecha de nacimiento, el sexo, el nombre, el cargo. También tenemos el departamento, el sueldo, la fecha de ingreso, el turno, la sucursal, la cantidad de hijos del trabajador y el grado de instrucción. Muchas personas, por ejemplo, pueden denominar que esto es, por ejemplo, su base de datos de trabajadores, o puede ser su tabla de trabajadores, su lista de trabajadores, pero sin embargo en Excel se distinguen claramente estos conceptos. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en forma de rango de celda, donde tengo que indicarle a Excel dónde está la información que vamos a utilizar en estos cálculos. Por ejemplo, si yo quisiera sumar la cantidad de sueldo de los trabajadores, tendría que indicarle a Excel cuáles son las celdas que yo quiero sumar, ya sea con la herramienta suma o con una fórmula en Excel. O si quiero sacar, por ejemplo, la cantidad de hijos o el promedio de los sueldos o el sueldo máximo o el sueldo mínimo o cualquier tipo de indicador estadístico o matemático, yo tendría que seleccionar las celdas que contienen información, porque Excel no está hasta el punto de saber cuáles son las celdas o el grupo de celdas que contienen información, en este caso de la nómina. Sin embargo, yo puedo tomar este grupo de celdas que hasta ahora están en forma aislada, donde cada celda es un elemento independiente de los otros, que lo único que tienen en común hasta ahora es que son celdas vecinas, y convertirla en una unidad relacional. Yo puedo indicarle a Excel que me convierta este grupo de datos en una pequeña base de datos, y esa pequeña base de datos se le denomina tabla en Excel. De hecho, muchas de las herramientas de estas nuevas versiones de Excel se basan en que la información tiene que estar, en este caso, en forma de tabla para poder procesarla. Si yo quiero, por ejemplo, convertir realmente estos datos en una pequeña base de datos, inclusive darle una denominación, por ejemplo, en el caso de esta tabla, llamarla nómina, vamos a proceder a convertirla en una tabla o base de datos en Excel de la siguiente forma. Fíjense, basta con estar ubicados en al menos una celda dentro de ese rango de celdas que yo quiero convertir en una tabla. La ubicación de la herramienta en la versión 2007 hasta la versión 2016 es la siguiente. Vamos al menú insertar, opción tablas. Fíjense que hay dos herramientas en Excel que son tablas dinámicas y tablas. Marcamos la herramienta tabla, ¿ok? Y él automáticamente hace una selección de todo el rango de celdas que él detecta y te muestra en una ventana emergente los siguientes elementos. Crear tabla, ¿dónde están los datos de la tabla? Y te muestra el rango de celdas que él detecta, ¿okay? Él hace la selección automáticamente del rango de celdas con valores contiguos, ¿okay? Y te dice, en este caso, en nuestro ejercicio va de la celda A3 hasta la celda L3930, ¿okay? Te dice que una opción marcada que dice que la tabla tiene encabezado. Él asume por defecto que la tabla tiene encabezado, que no es más que cada una de las columnas tiene su título, para poder identificar qué hay en cada columna. En este caso se convertiría en un campo en la base de datos. En caso de que tu cuadro no tuviese encabezados y tú le indicas que la tabla no tiene encabezado, él le va a crear un encabezado por defecto con las denominaciones columna 1 hasta columna N. En este caso aquí dice, como mi cuadro o el rango de celdas tiene los encabezados que identifica que hay en cada columna, simplemente le decimos aceptar y automáticamente lo convierte en una tabla. Un factor identificador de que estos elementos se convierten en una tabla es porque él automáticamente le asigna un formato a la tabla. Fíjense que hay un formato de una combinación de colores azules, y si ustedes observen que mientras que ustedes están dentro de una celda de su tabla, en la parte superior tenemos ahora una opción nueva en el menú contextual que se llama herramienta de tabla, que tiene un fondo de color amarillo, herramienta de tabla, y te aparecen unas opciones nuevas en el cintillo. Entre las propiedades que tenemos acá, tenemos hacia el lado izquierdo el nombre de la tabla. Cada vez que ustedes crean una tabla en Excel, tienen la posibilidad de darle un nombre personalizado. Por ejemplo, aquí, si ustedes lo omiten, él le da un nombre por defecto. Por ejemplo, esta es la tabla 1 porque es la primera tabla que hemos creado, pero podemos borrarlo y darle un nombre, por ejemplo, nómina. Le podemos indicar que este se va a llamar nómina. Enter, y automáticamente ya Excel está en la capacidad de identificar que esta base de datos, esta pequeña tabla, se llama nómina.
y vamos a ver posteriormente para que nos sirve haberle dado una denominación a esta tabla y para poder identificarla y diferenciarla de las otras tablas que podemos tener en nuestro libro. También tenemos algunas herramientas como hacer el efecto inverso de convertir ese rango S nuevamente la tabla, quitar duplicado o resumirlo como una tabla dinámica. Podemos exportar estos datos, por ejemplo, para otros programas como por ejemplo SharePoint o por ejemplo Visio. Si esto proviene de una fuente externa, puedo actualizar los datos. Y también tenemos opciones de estilo de tabla, que son 6 o 7 opciones dependiendo de la versión de Excel que tengamos. Fíjense por ejemplo que si yo quiero que se vea o desaparezca en la fila de títulos, simplemente desmarcamos fila de encabezado o la podemos hacer visible. También, por ejemplo, fíjense que por defecto las líneas o los registros, en este caso de la tabla, aparecen en colores intercalados, porque está marcada la opción filas con bandas. Si las demarcamos, fíjense ahora que la tabla tiene un color uniforme, o puedo alternar para decir que sean las columnas las que tengan bandas, y él diferencia ahora las columnas con colores intercalados. Si yo quiero que la última columna tenga un color diferente, fíjense que ahora la última columna tiene un color diferente, o puedo desmarcarla o quitar la columna con banda, o puedo decirle que la primera columna, y yo quiero identificarla con un formato diferente, y observen ahora que la primera columna tiene otro formato de color diferente a la que viene por defecto, o puedo desmarcarla y volver al valor inicial que era filas con banda. Y estas combinaciones de colores que le aplicó la tabla, nosotros podemos cambiarla en la sección estilos de tabla. Si desplegamos todas las opciones, o sea que tenemos unas combinaciones de colores claros, medios y oscuros. Solamente con pasar el cursor por encima de uno de los estilos podemos ver la vista previa y cómo en este caso se aplicaría el formato seleccionado a la tabla. Tenemos formatos oscuros, también tenemos formatos con combinaciones de colores medios y combinaciones de colores claros, como por ejemplo en este caso. Fíjense que cómo cambia automáticamente el recuadro donde tenemos la información, en este caso en una tabla. Y eso también sería un atajo en el caso de que queramos imprimir rápidamente un reporte y queramos ahorrar tiempo en colocar el estilo final para la digitalización o la impresión. Puedo cambiar en cualquier momento nuevamente la combinación de colores. Por ejemplo, puedo pasar este color y si no me gusta simplemente puedo marcar un clic y puedo cambiar en mi catálogo de colores un color completamente distinto. Entonces fíjense, estos serían entonces los estilos de tabla, las opciones de estilo para cambiar de alguna manera la forma en que se muestra la información, ya sea con filas con bandas, columnas con bandas, cambiando el formato de la primera o última columna, o haciendo visible la fila o no del encabezado. Entonces fíjense que esta es la forma tan sencilla de crear una tabla. Fíjense que no es un proceso tan complejo, simplemente es colocarnos en al menos una celda de nuestro cuadro que queremos convertir en una tabla, y nos vamos al menú insertar, tabla y aceptar. Aquí tenemos entonces la tabla. Recuerden que opcional yo puedo darle un nombre y comunicarnos con Excel en español. Vamos a ver que nos va a brindar muchísimas ventajas al momento de controlar la información y crear nuestros cálculos. El convertir un rango Excel en una tabla nos va a brindar una gran ventaja en cuanto a ayudarme a administrar la información. Ahora sabemos que el contenedor de los datos de la nómina están dentro de una tabla denominada nómina, y lo puedo diferenciar de otras tablas que pueda tener, por ejemplo el DNA, cuentas por cobrar trabajadores, movimientos de trabajadores en la empresa, el histórico de los trabajadores. O sea, puedo diferenciar entonces las diferentes tablas que yo maneje con la información, el tabulador de los cargos, y así otras tablas puedo diferenciarla dándole un nombre, en este caso personalizado. Ya sabemos entonces que tenemos una primera tabla denominada nómina, a la cual le dimos un estilo, y fíjense, como les comentaba, tenemos una gran ventaja. Ejemplo, generalmente cuando uno tiene un cuadro muy grande en Excel y comenzamos a movernos hacia la parte inferior, si empezamos a mover en la parte inferior, va a llegar un momento que los encabezados desaparecen, y a veces es difícil saber en qué columna estamos ubicados. Sí, porque automáticamente los encabezados desaparecen del escritorio a medida que vamos bajando la información. Pero si uno tal vez observen qué pasa con los encabezados, al momento que se desplazan hacia arriba, llega un momento que los encabezados se acoplan en lo que eran los títulos de las columnas, y siempre va a tener disponible los títulos de las columnas sin necesidad de inmovilizar la primera fila. O sea, que automáticamente le inmoviliza la primera fila, hasta que nuevamente esos encabezados se hacen visibles nuevamente y se restauran los títulos de las columnas que estaban por defecto. Otro elemento también diferente que nos ayuda es en cuanto a el copiar la fórmula. O sea que tenemos por ejemplo aquí la columna sueldo. Si yo por ejemplo quiero hacer un cálculo del sueldo, aquí tenemos sueldo. Supongamos que acá yo necesito hacer un cálculo basado en el sueldo, inserto una columna y supongamos que esta columna se va a llamar bono. Y el bono supongamos que es el 5% del sueldo. Entonces creamos esta fórmula. Esto va a ser igual al sueldo del trabajador que está en la celda G4 multiplicado por 5%. Y observen qué pasa.
Cuando yo hago el cálculo en el primer registro, automáticamente el cálculo también pasa al resto de las celdas que tengo en mi cuadro, o sea que el efecto de copiar la fórmula en forma vertical hacia la parte inferior, lo hace la tabla automáticamente, o sea que me rellena completamente la columna sin necesidad de moverlo posteriormente una vez que haga la fórmula modelo. Este es el segundo, por ejemplo, atajo que tienen las herramientas tabla. Otro atajo es que generalmente cuando uno tiene un cuadro ya con un formato y quiere crear una columna al extremo derecho, por ejemplo acá, por ejemplo zona, observen que si yo creo una columna hacia la derecha, él automáticamente hereda el formato de las columnas que le preceden. No tenemos que estar copiando y pegando formatos, sino que es un procedimiento que yo lo hace en la tabla por defecto. Zona, por ejemplo, región. Y observen que las columnas nuevas automáticamente se convierten en parte de la tabla y heredan el formato que tienen las columnas ya existentes en la tabla. Algunos ejemplos, fíjense, de atajos que vamos a ir revisando a lo largo del curso en cuanto a administrar la información en forma de tabla. Pero una de las herramientas principales que maneja la tabla es la fila de totales. Fíjense que aquí tenemos un conjunto grande de información en cuanto a esta nómina. Si yo quiero sacar mis indicadores, y una forma rápida de sacar indicadores es consultando la información que tenemos en nuestra base de datos. Observen que es una data bastante grande y si yo quisiera sacar indicadores rápidos, simplemente activo una herramienta que trae la tabla, colocándonos en al menos una celda de la tabla y nos vamos entonces al menú principal. Aquí tenemos entonces la opción herramientas de tabla y en la opción de estilo de tabla vamos a marcar la opción fila de totales. Observen que automáticamente la tabla baja y me muestra al final el último registro y se abre una fila nueva a solicitud de nosotros. Y es una fila que se llama la fila total, que es la fila que tenemos acá. Dice que el registro llegaba hasta la fila 3930 y se hace visible una fila nueva que es la fila 3931. En esta fila nosotros podemos hacerle consultas a la base de datos que tenemos en la parte superior. La metodología es la siguiente, fíjense, yo me voy a colocar en una celda a lo largo de la fila total que coincida con la columna que tiene la data que yo quiero consultar. Ejemplo, yo quiero saber el trabajador que tiene la fecha de nacimiento más antigua, me coloco entonces columna, fecha de nacimiento, fila total en esta celda. O sea que la celda tiene una lista desplegable que tiene un conjunto de cálculos, de fórmulas, estadística y una matemática, inclusive puedo acceder a más funciones. Y si yo quiero saber el trabajador que tiene más edad, sería en este caso el que tiene la fecha de nacimiento más antigua, con la función mínimo, y aquí está. El trabajador con la fecha de nacimiento más antigua es aquella persona que nació el 11 de junio de 1995, la persona con menos edad máximo, la persona que nació el 11 de octubre de 1991. O sea, él hizo una consulta de la tabla. Fíjense que no marcamos ningún rango de celdas porque ya la tabla sabe cuál es la limitación de los datos y cuáles son los datos que tienen que calcular y cuáles no. Si nos movemos hacia la derecha, por ejemplo, una de las columnas es el sueldo. Si yo quiero saber cuánto es el costo de la nómina mensual, nos paramos entonces con una sueldo, fila total, y le decimos que quiero saber la suma de los sueldos, aumentamos el ancho de la columna y que lo tenemos. El costo de esta nómina es de 61.676.183,34. ¿Cuánto es el sueldo promedio? Acá vamos al cálculo promedio, es de 15.705,67. El sueldo máximo es de 328.872 y la persona con el sueldo más bajo, que es mínimo, es aquella persona que tiene un sueldo de 2.296,95. El sueldo promedio de la empresa, marcamos la función promedio, es de 15.705,67 y podemos cambiar el cálculo rápidamente simplemente escogiendo la función a calcular, por ejemplo suma. Y volvimos nuevamente a saber cuánto es el costo de la nómina. ¿Cuánto es el costo del bono mensual de la empresa? En este caso a calcular en la nómina, suma. Aquí tenemos el costo del bono que acabamos de calcular, que es el 15% del sueldo, son 3.083.809,17. También hay otras funciones de cálculos estadísticos, por ejemplo, cuántas personas hay en la empresa. Si lo hago manual, tendré que contarlas, por ejemplo, podría contar las celdas con los nombres de los trabajadores. Pero yo puedo colocarme entonces en la fila total, le digo, cuéntame cuántas personas hay. La función cuenta y me dice que en la nómina hay 3.927 trabajadores. Observen cómo la fila total es la primera herramienta que tenemos a mano para sacar los indicadores, en este caso de la base de datos de nómina que llevamos en nuestra empresa. La idea de este punto era revisar las prestaciones principales de la herramienta tabla. En estos primeros videos vamos a ver un conjunto de herramientas en forma individual y después lo vamos a consolidar en un ejemplo completo, pero requerimos manejar algunas herramientas para manejar Excel en forma mucho más eficiente, como en este caso el manejo de tablas. Vimos entonces lo sencillo que es convertir un rango de celdas en una tabla y cómo sacar entonces el máximo provecho de esta poderosa herramienta de Excel. Recuerden que pueden consultar el material complementario que está disponible, así como el ejercicio práctico para que puedan llevar la secuencia, en este caso del curso, y
en el siguiente video vamos entonces a ver otra herramienta que vamos a requerir para el resto de nuestro curso y inclusive para ponerla en práctica en nuestro trabajo cotidiano, que es la herramienta de fórmula nombre definido. Y así vamos sumando un conjunto de herramientas básicas que después combinándolas entre sí nos van a permitir desarrollar aplicaciones bastante poderosas y versátiles para el control de la información. Bueno amigos, recuerden suscribirse al canal y para llevar la secuencia del curso y le lleguen notificaciones a su correo. También recuerden que están disponibles también los ejercicios y los manuales complementarios a este curso, y nos vemos entonces en el siguiente video con la herramienta nombre definido. Que pasen